Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Roblonsky, fundador y presidente de ABC Latino Media Network. Las opiniones expresadas en este programa responden solo a sus integrantes y no necesariamente reflejan la opinión de esta emisora o de ABC Latino. Y estamos aquí por 91.3 FM Radio Poughkeepsie, Nueva York, en ABC Latino, Mesa de Barrio. Conmigo en la mesa de hoy, el equipo de ABC Latino. Carol Montes, comunicadora y locutora de radio e integrante del equipo de ABC Latino, la revista Al Aire y Mesa de Barrio. Juan Carlos Pocho Salcedo, coproductor de Mesa de Barrio. Pocho también es director y anfitrión del ADN de las Noticias, que transmite por TV y radio en varios canales de Sudamérica y en los Estados Unidos y Hawái. Antonio Flores Lobos, productor y presentador de Mochilero en WKNY Radio Kingston todos los días a las 11 de la mañana. Y Pablo Sadler, apasionado conocedor de la política latinoamericana, médico psiquiatra especializado en salud mental comunitaria, trabajando en la función pública en la ciudad de Nueva York por los últimos 12 años. Y tenemos el día de hoy a dos invitados de lujo que quisiera introducir en este momento antes que pasemos al tema que vamos a tratar hoy en Mesa de Barrio. Y les quiero aclarar que en realidad necesitaría media hora este programa para simplemente hablar de estas dos personas, porque tienen mucho para hablar, para contar y lo que han hecho en sus vidas. Pero comencemos con Naa El-Esken, Margarita Angélica Maldonado. Ella nació y se crió en las australes y lejanas tierras argentinas de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Y desde allí ella se conecta con nosotros. Autora del libro Entre dos mundos, Margarita es el punto de encuentro entre ese primer mundo, el de mis saberes ancestrales de los Selknam House, como ella misma lo dice, y el mundo contemporáneo. Bienvenida al programa, Margarita. Keskerren kren olichen, Jorkarukinka, Nailesken Tatol Klevele, Yataiken, Shikowa Selnan, con ustedes. Bueno, Yataiken Chon y Na, presente. Dije que hoy es un día lindo en Río Grande, Tierra del Fuego, que Mujer Verano está feliz de estar con los hombres y las mujeres presentes en este momento, y un saludo también a todos los que nos están escuchando y que van a conocer un poco de mi historia, ¿no? De acá, de como mujer Selnan y como mujer contemporánea. Así es, muchas gracias, Margarita. También con nosotros el día de hoy otro invitado muy especial, José Barreiro, Jatueyael. Él es defensor de cultura originaria y de la indigeneidad y partícipe en vida comunitaria. José reside en la reservación de la nación Mohawk en Akwesasne,
en la parte norte, en la frontera del estado de Nueva York con Canadá. Autor de la novela Taíno, Crónicas Indias, José es académico emérito del Smithsonian y guía varios proyectos y publicaciones desde la comunidad. Es anciano joven y abuelo de familia. Bienvenido a Mesa de Barrio, José. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Buenos días. Les hablo aquí desde la reservación de Akwesasne, Upstate New York, de la nación Mohawk. Yo soy de origen camagüeyano, guajiro de Camagüey, como me identifico, de Cuba. Es un tema fuerte y grandísimo lo que vamos a tratar, y es un tema que involucra hoy en día al mundo entero. Así es, José. Y si me permites, para introducir el tema de hoy, quisiera que presentemos un pequeño, unos segundos, casi un minuto, de una grabación que nuestro colega Pocho Salcedo ha hecho recientemente con un abogado de derechos humanos en Canadá que está trabajando respecto a estas noticias que todos hemos estado comentando en los últimos tiempos, esos siniestros internados en Canadá donde murieron cerca de 6.000 niños indígenas, donde siguen apareciendo tumbas sin marca de niños que eran estudiantes de estos internados. Y quisiera que pasemos, por favor, este comentario de Rolando Aguilera, abogado de derechos humanos trabajando en estos casos en Canadá. A ver si podemos escucharlo a Rolando. ¿Qué eran las escuelas residenciales y cómo surgieron, por qué se crearon y durante cuánto tiempo funcionaron? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Para empezar, las escuelas residenciales se iniciaron más o menos alrededor del año 1880. El motivo de estas escuelas en aquel entonces era, entre comillas, matar el indio dentro del hombre o del niño. Y el primer ministro de Canadá en aquel entonces dijo en el Parlamento que el propósito de estas escuelas era convertir a estos niños a los hábitos y las formas de pensar de los hombres blancos. Muy bien, y quisiera comenzar contigo, José. Tú estás ahí en la frontera de Nueva York con Canadá. ¿Cómo vive el pueblo, la comunidad donde tú resides, estas noticias y estos hallazgos que para ustedes no es nada nuevo, pero para el mundo que recién se está enterando, sí lo es? Sí, esa política de mata al indio, salva al hombre de Canadá y Estados Unidos, escuelas residenciales, de culturación del pueblo indígena a través de los niños, lo ha vivido aquí todas las familias, y todas las familias todavía son víctimas de esa nefasta política, porque sacaron muchos niños, miles y miles de niños de las reservaciones, forzados muchas veces, también sacados de situaciones pésimas, pero estos encuentros de ahora surgen otra vez toda esa historia, y la gente está muy traumatizada, muy afectada, y la recuperación cultural, la recuperación de sanar por dentro de las familias, la recuperación de lo que es las familias que trabajan bien,
ha sido tema principal en los últimos años, y es la solución de toda esa trauma es la reintegración en la identidad y en la cultura y la ritualidad y toda la participación de la juventud y la reconstrucción de la familia por dentro. Fíjate a dónde llegó ese impacto tan negativo. Entonces, no es solamente un punto histórico de fin de siglo pasado y siglo XX, pero es vivo, vigente el resultado hoy en día. Al mismo tiempo que está ocurriendo una revitalización cultural fuertísima a través de todas las tribus, todas las comunidades, grandes problemas sociales, y grandes problemas políticos y económicos, pero la recuperación está en la recuperación de la identidad, la cultura, la ritualidad de los jóvenes a adultos. Todo eso se está haciendo, y se está haciendo a través de mucha intertribalización. Los pueblos están unidos en esa consigna desde hace mucho tiempo. Ha pasado desde la política, simplemente la recuperación política, económica, territorios, a ese sanamiento cultural muy por dentro, y hay gran esperanza en lo que está pasando. Gracias, José. Y Margarita, tú estás en la otra punta del continente americano, en Tierra del Fuego, bien, bien al sur. Y creo que las palabras de José también resuenan en ti, en lo que ha sido la historia del pueblo Selknam, ¿verdad? Así es. Bueno, la historia de nuestro pueblo también ha sido durísima, porque también fueron asesinados de la peor manera, descuartizados, cortadas de pecho, de testículo, envenenamiento de la carne con estrinina, meterlos cuando estaban mariscando a la orilla del mar y esperar que suba la marea, que mueran ahogados. De todo esto siempre 1 o 2 se salvaron y pudimos conocer la historia. Todavía mundialmente creo que la gente, puede ser que en algunas partes del mundo la gente esté un poco concientizada respecto a lo que pasó, ¿no? A reflexionar, pero es la mínima, porque ni siquiera nuestras propias sociedades o nuestros propios hermanos, que fueron absorbidos tan fuertemente por los estados políticos, ha hecho también que estas divisiones se debiliten como pueblos originarios, y a veces hasta enfrentarnos entre nosotros mismos por diferentes ideologías políticas. Cuando los pueblos originarios, la única ideología política que tenemos que tener es la política indígena, ¿no? Poder conversar, por supuesto, ser amplio, pero siempre pensando en que estamos en la vereda del frente, porque los que hablan por nosotros no han pasado, ni sus familias, ni sus hijos, ni sus nietos han sido arrancados de esta vida de la forma tan cruel que lo hicieron. Acá llegó gente hace muchos años en nuestra isla con muchas ambiciones, ambiciones políticas, y había que limpiar la tierra, como decían ellos, ¿no? Y limpiarla era matar hombres, niños, mujeres, no importaban de que estaban embarazadas, también mataban a las mujeres con los bebés en el vientre. O sea, la historia de nuestros ancestros ha sido crudísima, muy cruda, y lamentablemente tenemos ese problema con los estados, con los gobiernos de turno, que tan lamentablemente siempre nos quieren tapar la boca con migajas, porque todos aportaron a este genocidio. Hubo genocidio y sigue habiendo genocidios con nosotros, porque siempre estamos limitados, no tenemos la voz, porque nosotros, al no tener un título para estar frente a las escuelas como docentes idóneos, entramos como ayudantes o colaboradores en los temas educativos, donde ayudamos a las docentes
a hacerles conocer tanto a ella como a nuestros niños quiénes eran nuestros Selknam House en esta isla de Tierra del Fuego, ¿no? Así que, bueno, no sé si tengo que seguir hablando o dejo para... No, Margarita, yo sí. quería agregar aquí para los que nos están escuchando y siguiendo, que no saben, que la cultura Selknam House se remonta a aproximadamente 10.000 años atrás como habitantes de la región de la Patagonia, tanto del lado chileno como del lado argentino hoy en día. Pero hay algo que los dos han mencionado, tanto José, tú como tú, Margarita, y es ese resurgimiento cultural desde adentro. Y yo he visto que esto se está dando en todas las Américas, en todos los pueblos originarios. Es como que algo desde adentro del ser humano está saliendo hacia afuera y es ese redescubrir de las culturas tradicionales. Yo lo he vivido mucho personalmente en las comunidades mayas por México y América Central, pero está en todo el mundo y ustedes son un ejemplo de eso y quisiera que hablemos un poco cómo es ese resurgimiento y esa búsqueda de los jóvenes, sobre todo, de querer reconquistar el pasado cultural de nuestros pueblos. Bueno, ¿hablo yo? Cualquiera, esta es una conversación, lo que quiero es que todo el equipo participe, así que frases cortas, conversando entre amigos acá sobre estas cosas. Pero sí, Margarita, dinos un poco cómo los jóvenes, qué están haciendo. Bueno, acá en nuestra isla, hace más de 30 años que nosotros comenzamos a recuperar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, a fortalecerla y a transmitirla a nuestros hijos y nietos, a las futuras generaciones, que son las que estamos hablando hoy. Venimos de... Nosotros no nos crecimos ni nacimos siquiera en nuestro hábitat natural, entonces ha sido muy difícil transmitirle esto a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero sí, la visión que yo tuve fue de volver a las raíces dentro de mi hábitat natural y poder recrear parte de la historia o parte de nuestra ancestralidad, de nuestros abuelos, para poder demostrarle a ellos y contarles quiénes éramos, cómo vivíamos, y lo hemos hecho en conjunto, no solamente sola, sino que hemos salido a recolectar nuestros frutos naturales en cada estación, a trabajar con nuestro arte cultural, la cestería, las máscaras ceremoniales, toda la historia, toda la ornamentación que fue volcada justamente en lo que vos dijiste hace un rato, en mi obra literaria, Entre dos mundos, pasado y presente, del pueblo House, Selknam, los primeros habitantes de la Tierra del Fuego, ¿sí? Que ya va la tercera edición, sale ahora el 17 de septiembre, a donde está ampliada y mejorada, donde están mis hijos, mis nietos, que son las futuras generaciones y son los que estamos apostando para que ellos traten de visibilizar el trabajo que he hecho como madre y como abuela, para ellos tener otra mirada y no ver que todo lo que hicimos los pueblos originarios de esta generación lo hemos hecho mal, ¿no? Entonces, están los que interpretan y están todavía los que no interpretan, están los que se reconocen y están los que no se reconocen. Es muy triste lo que se nos hizo, es terrible, Antonio, pero la historia fue construida de esa manera. Discúlpame, Margarita, aquí veo que Antonio, ¿sí? ¿Tú querías preguntar o intervenir? Antonio. Sí, bueno, yo tenía una pregunta, hice ese comentario porque tengo dificultades de escuchar un poquito, pero una de las cosas que me llama la atención sobre esa noticia que salió de los niños indígenas en Canadá es de que creo yo que el gobierno prácticamente se los llevaba a la Iglesia Católica y
eran los encargados de educar a esos niños. Me gustaría que hablaran un poquito sobre el rol de la religión, en particular de la Iglesia Católica, en las escuelas esas que se dan acá en Canadá y creo en Estados Unidos también. Sí, Rob, Antonio, algunas escuelas eran católicas, algunas eran escuelas públicas por el Estado o por el gobierno de Canadá, entonces era un poco y poco. O sea, sabemos que la política y la religión siempre han estado muy conectadas, así es que no sé qué piensa Margarita de eso. José, dinos, a ver, tú que estás viviendo esa realidad, por favor. Bueno, lo que puedo añadir, y felicidades a Margarita por su trabajo, es que no solamente la católica, todas las iglesias se dividieron sus reservaciones, los anglicanos, los bautistas y así, ¿no? Pero la católica siendo la más grande. Es la política de la cristianización del pagano, del no humano hasta que no se haga cristiano. Entonces cristianización parte de cambiar la mente, de cambiar toda la identidad de la persona, y el Estado queriendo ya disminuir la identidad para disminuir el reclamo de tierras, el reclamo de identidad propia, etcétera, ¿no? Destruir a los grupos tribales de su propia nacionalidad. Entonces la gran pelea política en Estados Unidos y Canadá ha sido la soberanía territorial de cada tribu, de cada pueblo, de cada nación. Y todo eso es parte del resurgimiento entre los territorios, la actividad económica, la actividad cultural. Mucho no se perdió, en muchas naciones se perdió mucho, pero es un rompecabezas. Muchos niños no fueron a estas escuelas, también los retuvieron, los guardaron, como dicen, como una mazorca de maíz, ¿no? Que están todavía guardados bajo las faldas para que no le entre todo. Algunos los mandaron a propósito para que aprendieran el idioma, las maneras del hombre blanco, para que pudieran defender. Así que hubo mucha inteligencia de resistencia y adaptación, como se sabe, en los pueblos indígenas. Aquí, claro, los Mohawks, mi gente aquí, de mi señora y mis hijos y mis nietos, son del pueblo iroqués, la Liga de los Haudenosaunee, de los iroqueses, las 6 naciones, muy fuerte en su manera, y líderes al nivel. Aquí se ve una reunión de señoras, madres de clan, un grupo de madres de clan que se reunieron para lanzar estas actividades con la juventud. Ojalá, 4 días de ayuno y de fuerza. Bueno, no voy a explicarle cada una de estas visualidades, pero lo que se está haciendo en recuperación es hemisférico y es la respuesta que el mundo indígena le está dando a todo esto. Hay mucho activismo y los ancianos culturales especialmente, los idiomas, es sumamente importante la recuperación y los conceptos que existen dentro de los idiomas indígenas. Yo me involucré en un momento cuando me invitaron desde aquí en el 76 a participar en una caravana a Guatemala después del terremoto terrible del 76 allá que mató a 20,000 personas en una noche. Y fuimos desde parte del Consejo Tribal aquí, de jefes de la nación iroquesa, de la nación Moja, a ayudar allá. Y fue una experiencia que se vio el intercambio interno directo que existe entre los pueblos indígenas, norte, sur, este, oeste, todos esos años de esa efervencia de movimiento, y la experiencia en el 77 cuando hubo representación por fin al nivel de la ONU en Ginebra, la primera conferencia que abre el paso a la voz indígena en los protocolos mundiales. Y eso no fue importante por la reunión en Ginebra, sino por todo el trabajo que hicieron los pueblos indígenas para reunificar.
Y yo creo que eso ha dado una respuesta, si puedo terminar con esto, en este momento, porque las culturas se compenetran tanto con el mundo natural y con la percepción natural. Y en este momento, cuando la Madre Tierra está sufriendo enormemente y no, desgraciadamente va a hacer sufrir más a nosotros, esos mensajes, esa sabiduría es esencial para el mundo, y mucha juventud lo está entendiendo, y por eso este concepto, que más allá de lo indígena es la indigenidad, la filosofía de la indigenidad, de pertenecer a un lugar, de pertenecer al mundo natural de un lugar, está guiando a mucho pensamiento hoy en día, que es lo que tiene que surgir en el mundo en general. Eso se compenetra, y a veces le quita un poco al mundo indígena, y a veces el mundo indígena le puede sacar algo a ese movimiento, pero eso se está compenetrando. Yo creo que ya es una cosa global que está ocurriendo, que está empezando. Creo que sí, es como un cuerpo entero de norte a sur en el continente, donde todos los pueblos originarios de alguna manera, aunque no se conozcan, están conectados por sus propias experiencias. Y Pocho, ahí veo que levantabas la mano. Gracias, muy amable. Un par de cosillas, solamente acotando lo que Margarita y José anotan, específicamente sobre este tema de las escuelas residenciales. Parecería que fuera una cosa del pasado, pero la última escuela residencial se cerró recién en 1996. Aproximadamente 150,000 niños estuvieron en esas escuelas, y bueno, una historia muy, muy lamentable. Creo que va más allá incluso de quienes la administraban, sino que se destruyó un contexto cultural, porque los niños, una vez que salían graduados de esas escuelas, recuerden que ellos no, por lo general, no tenían el derecho de ir ni de vacaciones, ni a visitar, ni nada a sus padres. Así que cuando salían graduados o terminaban su escuela residencial, volvían a sus comunidades y estaban totalmente desconectados de sus comunidades, incluso por razones de idioma. Pero acá quiero rescatar algo muy importante. Se habla de la reunión en la ONU en Geneva del 2017, que por primera vez los pueblos indígenas a nivel mundial tienen una presencia importante. A mí me parece que la tecnología, la comunicación ha jugado un factor importante en compartir entre los pueblos indígenas de norte a sur en las Américas, por lo menos, a que ellos empiecen a poder trabajar en equipo, porque se han dado cuenta y nos damos cuenta todos que irrespectivamente de las tribus, de los grupos étnicos en que se encontraban, ellos y cada uno de esos grupos ha sufrido racismo, ha sufrido violaciones, y cada uno de esos grupos está buscando su reintegración. Y le paso la pelota a Pablo, que quiere hablar por allá. Gracias, Pocho. Tema muy, muy interesante, con muchísimas aristas. El tema, creo que de las iglesias cristianas es un tema importante, porque incluso precede a la creación del Estado de Canadá. Es un tema importante ese, como así también el hecho que la así llamada sorpresa del pueblo canadiense cuando se encuentran estos hallazgos macabros, que es prácticamente 6 años después de la publicación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con un volumen específico de esa comisión que se dedica nada más que al tema de los niños desaparecidos y las tumbas sin nombre. O sea que hay el hecho de hacer esto público no quiere decir que la gente lo incorpore y esté de acuerdo, sino que acá hay una resistencia activa también a reconocer, como bien dijo José, con las implicancias económicas que eso tiene, reconocer los derechos de todos los pueblos originarios a su pertenencia y su conexión con estas tierras. Y creo que esta transversalidad es muy importante también, porque como bien decía José también, no es casual que ahora estemos viendo
de la forma que esto se empieza a expresar con la crisis climática global que tenemos, desde lo que pasó en Minnesota, y todos tenemos muchísimos ejemplos del rol fundamental y de primera línea de resistencia que tienen todos los pueblos originarios por su conexión, por su experiencia, por su sabiduría, paradójicamente hasta reconocido por la Iglesia Católica en palabras del Papa Francisco, que dice que deben ser de los pueblos que deben liderar esto. Y es importante, creo también, porque de alguna forma tenemos que tratar de no ver esto como una cuestión solamente histórica, sino su correlación con el presente. Lo que pasó en Canadá tiene una expresión cotidiana, y tiene una expresión cotidiana que tiene un propósito de prevención de este tipo de situaciones que tenemos que seguir diciéndolo. Y el hecho de que se haya formado una comisión de verdad y reconciliación es nada más que por los juicios que se hicieron, con activa resistencia, no solo del gobierno conservador de Harper, sino también del gobierno liberal, en muchos casos de Justin Trudeau, que ha gastado más plata litigando estos casos que incluso que el gobierno conservador. Entonces, también es importante ver esta conexión y, por supuesto, como bien dijiste, Rob, y como dijo Carolina, todavía tengo la imagen de esa bandera mapuche en noviembre, creo que fue de 2019, en la Plaza de Santiago, en el tope de esa movilización que hubo con las consecuencias tan importantes políticas que ahora se están viendo algunos de los frutos. Gracias. Gracias, Pablo. ¿Puedo decir algo? Gracias, Pablo, por todo lo que nos entregaste, la verdad que es mucha información. Quería acotar antes que se me olvide lo que dijo Pocho, que creo que es súper, súper importante, y me gustaría no sé, ver qué piensan ustedes. Es muy interesante cómo volver a nuestras raíces, sí, es un movimiento universal, estoy de acuerdo, pero creo que las redes sociales, el internet, ha ayudado mucho a eso, que es casi es como irónico, ¿no? Porque queremos volver a lo básico, pero gracias a eso también nos estamos agarrando de algo en que no solamente nos quedamos con lo que nos dice el profesor, con lo que nos dice el gobierno de un solo país, sino que las redes sociales han dado esa puerta abierta para momentos como estos, conocer a Margarita, conocer a José, seguir en movimientos que no podíamos seguir antes. No sé qué piensan ustedes si las redes sociales realmente han ayudado a conocer la verdad, porque sabemos que lo que está en los libros es una verdad y lo que viven las personas es otra. Lo bueno para poder responderte es que las redes sociales en este caso surgen por buena suerte 20, 30 años después que las redes espirituales, las redes de convicción mutua ya habían producido una red. Y no se puede obviar, porque me acuerdo en Ginebra en el 77, yo tuve el privilegio de poder ir como asistente aquí a los jefes, los iroqueses. Un día un abogado de derechos humanos reclamó: lo que nos une como indígenas, como indios, se decía, es que hemos sufrido la misma historia de opresión y racismo. Y eso fue muy aceptable. Pero entonces un anciano de nuestra propia delegación, un anciano de los Seneca, se levanta y dice: no, eso fue lo que nos pasó. Eso no es quienes somos. Mañana vengan a mi quema del tabaco, de lo que es la oración de gracias, oración de aprecio, que se hace antes de todas las reuniones de los jefes iroqueses. Las madres de clan se lo exigen, que hay que hacer una oración que centra al ser humano dentro de lo que es la naturaleza, el aprecio a todos los elementos de la naturaleza. Y fíjense que esa es una oración que en su expresión cultural de cada lugar es diferente por lo que es la ecología local, el idioma y la historia local de esa nación. Pero en el hemisferio entero, ese
principio de apreciación, como es el principio de la reciprocidad, el principio de la dualidad. Son principios que entre pueblos indígenas inmediatamente es el lenguaje que se habla. Y eso ha sido el tejer más central de lo que es el movimiento indígena. Las divisiones políticas, económicas, diferentes visiones de lo que es una comunidad o no es, esos son fajazones que se dan todos los días en todas las comunidades del mundo. Pero el eje ha sido la recuperación y la supervivencia, primero, y después la recuperación de la espiritualidad que basa al ser humano dentro del contexto de la naturaleza, y de ahí surge toda una filosofía de la vida que es la base de la unidad. Entonces, en este caso, las redes sociales son un poco más maduras, y esa comunicación se ha hecho mucho más fuerte por eso mismo, por las redes sociales. Cuando estalla la lucha ya en Standing Rock, en Dakota del Norte, hace unos años, se los hubieran comido en 3 días, pero las redes sociales montaron esos jóvenes, porque la nueva generación, un punto a las escuelas de residencia, que también ocurre que se reúnen en las escuelas de residencia la primera red de activistas indígenas al nivel nacional y hemisférico, especialmente nacional, porque se conocen por primera vez los choctas y los apaches y los mohawks y los lakotas como niños, como jóvenes, sufriendo la misma experiencia, hablando de sus padres, de sus abuelos. Y de ahí surgen las redes primeras de activistas muy fuertes, porque salieron ahí encabronados. Ajá. Y fueron a sus propios abuelos. Entonces, esa es la resistencia y la adaptación a la resistencia que más nunca se ha podido acabar. Le puedes pisotear 20 veces, pero alguien todavía surge. Eso es, yo creo que es un mundo muy fuerte, que el mundo occidental no tiene esa fortaleza ya, nada más que vive aquí y aquí. Pero esa es la gran diferencia. No es que la gente no necesita economía, que no quiera hacer su mercado. Como dijo el jefe Oren Lyons, el mundo indígena está en el eje espiritual, el centro espiritual. Aquí está la izquierda, aquí está la derecha. Está bien, podemos hacer nuestras compenetraciones, pero el eje nuestro es espiritual. Claro que sí. Y José, no mira, es palabras solamente, es una realidad. José, mira que lo que tú estás mencionando y antes de darle paso a Margarita, porque ella estaba acá sintiendo todo lo que tú has venido diciendo, pero esa dimensión de la espiritualidad, de la cultura tradicional, de la cultura de los pueblos originarios, que se ve como fibras que se extienden a lo largo de todo el continente. Ese resurgimiento es el que nos puede dar una opción a futuro, no solamente para los pueblos originarios, sino para todos nosotros como seres humanos, porque para mí el gran ejemplo de todos ustedes y todos nosotros es realmente ese resurgimiento espiritual y cultural que hace que nos veamos reflejados en los otros. Y eso es algo que los pueblos originarios lo llevan en la sangre. Por eso es que es tan fácil, si tú eres del norte y te encuentras con alguien en Guatemala o te encuentras con alguien en Patagonia, enseguida va a haber esa conexión a nivel de piel, a nivel de historia, a nivel de culturas, no importa las regiones. Y te doy paso a ti, Margarita, porque sé que querías acotar algo aquí. Bueno, escuchando ahí el Churca José, comparto plenamente todo lo que expuso, pero respecto a las iglesias, respecto a lo que se hizo, a lo que se sigue haciendo,
primero agradecer estos espacios que son importantes para poder expresarnos, ¿no? Pero acá si no se cambia, no hay un cambio político mundial, vamos a seguir luchando para mantener nuestra esencia ancestral, nuestra identidad, nuestras herencias culturales, siempre en pequeños grupos, ¿no? Levantando banderas y haciendo caminatas y reclamando, cuando lo único que habría que hacer acá mundialmente es que los estados reconozcan de una vez por todo el genocidio que se cometió con nuestros pueblos, ¿no? Y dejarnos vivir nuestra ancestralidad, nuestra espiritualidad, que es esa conexión con la naturaleza, ¿no? Porque somos parte de la naturaleza, nosotros, la naturaleza es nuestra, pero nosotros somos parte de ella, ¿no? Entonces, es tan importante esto de, sí, las redes sociales son importantes porque mucha gente acompaña, pero nosotros necesitamos reconocimiento, que esa sería la palabra, reconocimientos, las devoluciones, ¿sí? Porque es todo muy lindo, aportamos siempre a lo que pasó. Lo que pasó no lo vamos a olvidar jamás y somos los encargados de seguir teniéndolo en mente, desde la iglesia, desde los estancieros, de los que se ocuparon de nuestras tierras, de los que hicieron desastre. Pero si los estados no permiten que dentro de las escuelas educativas, desde los ministerios de educación, se nos dé el espacio dignamente, porque nosotros no estudiamos en la universidad, lo que hemos aprendido lo aprendimos por nuestras herencias culturales, por nuestras vivencias, por lo que llevamos en la sangre. La sangre que corre por nuestras venas es la de nuestros pueblos originarios, nuestros héroes que lucharon terriblemente. Primero era su vida natural, su hábitat natural, el frío, la nieve, las escarchas, altas temperaturas, por lo menos acá en esta Tierra del Fuego, ¿no? Y después tuvieron que luchar con la gente que los vino a avasallar. Entonces nosotros quedamos hoy, y nosotros ¿qué exigimos? Con todo el respeto, que se nos reconozcan, pero lo tienen que hacer los estados. Esto se tiene que terminar algún día, de dejar de andar luchando, peleando como pueblo originario, alzando símbolos que nos identifican. ¿Por qué? Porque si los estados son los encargados de que la historia cambie de una vez por todas, pero tendrían que tener una grandeza enorme para reconocernos que estamos vivos, que no somos pueblos extintos, que tenemos muchas herramientas legales que nos amparan, pero ¿de qué nos sirve si tenemos que andar peleándonos con otros hermanos que hoy día la lucha y la pelea es igualitaria? Porque hoy tenemos muchos que no son de pueblos originarios, europeos, españoles, croatas, amigos, conocidos, hermanados. O sea, que se nos reconozca nuestra identidad, que se nos fortalezca, pero lo tienen que hacer ellos. Nosotros ya lo tenemos. Nosotros sabemos quiénes somos. Sabemos cuál es nuestro norte y cuál es nuestro sur, nuestro este y nuestro oeste, porque es la madre naturaleza la que nos guía a nosotros, los pueblos originarios. Entonces, esa sería mi mirada y mi aporte a este espacio tan importante que nos ha dado ABC Latino, que la verdad que estoy más que maravillada con este espacio, porque sé que parte del mundo nos está escuchando y nos va a escuchar, pero también necesitamos esos aportes de los estados, que dejen de ser tan estructurados. ¿Qué derecha ni izquierda? Eso se tiene que terminar. ¿Qué cristiano y qué ateo? O sea, siempre tenemos el duodal, pero el dúo ese no nos sirve al mundo, no nos sirve, porque vendemos una imagen o contamos cosas que realmente no somos. Entonces, eso es lo que yo pido, que en este espacio, los gobiernos de turno, ¿quiénes son los gobiernos de turno? Los presidentes, y que le enseñen a su equipo de trabajo, a las personas que van a estar ahí sentados trabajando para los pueblos, que aprenda quiénes eran nuestro pueblo originario. Acá, en Tierra del Fuego, los asesores políticos no nos conocen, no saben quiénes somos.
Los Selknam, ¿y qué hacen ustedes? Y tenés que volver a contar tu historia porque te están investigando. Pero indio de cómo, ¿por qué? Porque vos sos blanca, vos sos más española que india, ¿no? Es un tema, señores, con todo el respeto y con todo mi amor que construí mi historia, esa es mi mirada. El dolor que me impulsó a mí caminar, caminar con los pies descalzos para sentir lo que sentía mi pueblo, nuestros Telquien, nuestros Tepelsue, Chicowa Selknam, esos somos nosotros, ¿no? Entonces, a eso apunto yo, que de una vez por todas se pongan las pilas los gobiernos de Estado, los presidentes de turno, y empiecen a trabajar seriamente por lo que somos nosotros, que nos amparen y nos cuiden. Porque hoy día tenemos el problema de no solamente los pueblos originarios, también tenemos los problemas de los les, que hay que decirles les, porque también tienen sus problemas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Queremos cambiar el mundo, pero no así. Margarita, esa pasión que tienes tú para transmitir lo que hace falta, yo quisiera mostrar aquí algo, porque hay algo que vuelvo a esta conexión de los pueblos de norte a sur, este y oeste, como tú lo has dicho, como José lo ha dicho, y es el reconocimiento dentro de la cultura esta tan ancestral del rol que cumplen los abuelos y las abuelas en la cultura. Y tú has rendido homenaje a tu madre y quisiera a ver si es posible que escuchemos y los que nos están siguiendo por Facebook Live o por YouTube, que vean este vídeo de estos primeros minuto y medio casi, vídeo número 4 que tenemos aquí en producción, si lo podemos pasar para escucharlo, donde tú le rindes tributo a tu madre. Y entonces me gustaría que luego hablemos del rol de las abuelas y los abuelos en esta lucha. A ver si podemos escuchar esto. El crem primaveral besa cálidamente el horizonte y acaricia las manos sufridas y castigadas por las frías temperaturas del invierno. Entre tareas domésticas y la crianza de sus hijos transcurrió su vida, despojada de su lengua por el mandato prohibitivo de expresarla. Castigada por la desolación y el maltrato, transcurrió su infancia. Siempre erguida con la fortaleza propia de mujer estampa, imponente, cual roca en la pastura, como si las fuerzas de la naturaleza con la que mantenía un contacto espiritual la acompañaran y le proporcionaran el equilibrio justo para los avatares que la vida le ofreció. Vivió dando y recibiendo afecto, solo afecto. La Herminia marcó con su ejemplo sana hasta el caracú, enfrentó el dolor y la tristeza sin emitir queja ni buscar la compasión. Con su tol firme, nada la derrumbó hasta que su cuerpo descansó para siempre. Hoy no se encuentra entre nosotros, pero su cuerpo, alma y amor perdura y trasciende el tiempo tocando las fibras más íntimas de quienes la conocieron y de quienes somos su descendencia. Aquí y ahora, ayer y siempre te recordamos y homenajeamos, transmitiendo los valores, las enseñanzas y sobre todo manteniendo vivas nuestras raíces para dejar huellas. Ser Selknam. En este vídeo cortito, Margarita... homenajear a mi madre, Herminia Biogen Alcán. Solo tenía claridad de mi intención. Sí, Margarita, lo que yo quería consultarte y hablar, y con José, no sé si sigue con nosotros José o se desconectó, no lo estoy viendo aquí en la transmisión, pero hay algo que
yo descubrí en estos últimos años en el contacto personal con distintos pueblos originarios. Y es esa tradición de que al cumplir, por ejemplo, hoy en día, 53 años, las mujeres, los hombres, van a través de un rito ceremonial donde se convierten en abuelas y en abuelos. Y en muchos de estos pueblos con los cuales yo he compartido, el rol de las abuelas y los abuelos es muy, muy importante, porque ellos son los custodios de toda esta herencia cultural y esta herencia del lenguaje, de las costumbres. Y quería preguntarles a los dos, después de haber visto este homenaje a tu madre, Margarita, y a ti, José, que nos hablen un poco del rol de los abuelos y las abuelas en mantener fresco y vivo todo este legaje cultural. Y quiero aclararles que estamos entrando en los últimos 8 minutos de este programa, así que les voy a pedir que mantengamos esto muy breve y vamos a ir ya cerrando este hermoso programa del día de hoy. Bueno, después de volver a ver este documental que le hice a mi madre en la voz de mi primer hijo varón, que cumplió 46 años, mi madre quedó huérfana muy chiquitita. Cuando entró en la misión, la única lengua que hablaba era la lengua selknam, y también ahí en la misión salesiana también le sacaron su lengua materna, no le permitían hablar, con un grupo de mujeres selknam que vinieron con nombres totalmente cambiados, como la Petronila, la Raquela, la Cándida y la María. Ella le llevaba la comida acompañada con una monjita, pero no le permitían hablar su lengua materna. Así todo, mamá, después de muchos años, cuando éramos niñas, 7 años, ella nos dijo que era hija de una india ona. Y fue una mujer como que si hubiera tenido una madre, porque como ella dice, en la misión salesiana le dieron todo el amor y el cariño, le enseñaron, y también estuvo con muchas mujeres selknam, cual aprendió un montón de historia y ancestralidad que nos transmitió a nosotros y que nosotros la llevamos a la práctica, ¿no? Pero fue una madre con todos los títulos y una abuela, bisabuela, tatarabuela, que jamás la escuchamos hablar con odio, con rencor o con bronca. Esa fue mi madre, ¿sí? José, cuéntanos un poquito brevemente el rol de los abuelos y las abuelas dentro de tu comunidad. Bueno, linda historia, Margarita. Gracias por compartir. Es el punto principal de los ancianos, donde está la memoria, es donde está todo. Y hay viejos onzos y hay ancianos, ¿no? Elders, como se dice en inglés por lo menos. Y no es lo mismo, pero la gente sabe reconocer, lo mismo que se reconoce una persona que verdaderamente sabe curar y no hace mucho alarde, ¿no? Sino simplemente sabe lo que sabe hacer. Y esos son los puntos así de la comunidad que uno busca. Pero los ancianos, formalizados o no formalizados, porque interesantemente aquí en la comunidad Mohawk, lo que es el anciano y toda esa experiencia se formaliza en las madres del clan. Los clanes están organizados a través de las mujeres, matrilineal. Quiere decir, mis hijos son del clan de su mamá, el clan del lobo, por ejemplo. Todos son miembros del clan del lobo por nacimiento. Es así. Y las niñas son las que mantienen esa línea. Y esa matria, la matria, me gusta hablar de la matria, no tanto de la patria, es un mensaje muy importante que he podido llevarlo a mi otra comunidad, que es el oriente cubano,
donde se ha dicho por generaciones ahora que es una extinción total del taíno en Cuba, y he tenido la oportunidad de volver a mi país y encontrarme con el anciano principal, que es don Panchito Ramírez Rojas, del clan de los Rojas Ramírez, que son más de, estamos viendo como 15,000 de clan de troncos parentescos. Y ese anciano, como muchos ancianos de esta generación que está pasando, fueron criados por sus propios ancianos, por sus abuelos. Cuando ocurre esto de las escuelas de residencia, muchos de los niños que se quedaron fueron los que entrenaron para que algunos pocos pudieran mantener bien la cultura, y eso no se perdió todo por eso, porque de ahí surgen que ellos se entrenaron con sus propios abuelos que hubieran nacido en el siglo XIX, con toda esa historia, toda esa trayectoria de reconocimiento del mundo, de percepción, esa ancestral, es lo que puede persistir entonces a través de las generaciones, y eso es muy fuerte, y el concepto social sobre eso es muy fuerte, muy fuerte. No es como digo, cualquier viejo sonso, ¿no? Es el que él y ella que han mostrado ese liderazgo que es de las generaciones. Es muy importante, y para mí personalmente fue una trayectoria que mi propio papá me lo dijo: quieres conocer lo nuestro, tienes que ir a las montañas allá de Guantánamo, Caridad de los Indios, la ranchería, la escondida, el escondite de indios, todas esas regiones donde la gente tuvo que subir allá arriba porque los pueblos de indios que quedaron después de la encomienda se lo fueron comiendo, y en Cuba eso dura hasta 1850. No ocurre una extinción en 1550, sino la legalidad jurídica de un territorio existe hasta el 50 del siglo XIX. Eso es continuo, y hemos podido encontrar toda esa continuidad, pero empieza con la inteligencia del anciano supuestamente analfabeto o prealfabeto, yo diría, porque es donde existe más a veces en esa oralidad completa, sin la literatura oral. Y ese viejo Panchito lo tenía, y esa fue su misión, que esto no se cayera, ¿no? Y ahora ya la juventud, la gente de ese tronco familiar. Pero vemos que esa indigeneidad, y en mi país natal, muy importante el diálogo en este momento. En las confrontaciones que están ocurriendo, muy, muy difíciles. La indigeneidad en la cubanidad, por decirlo así, es un punto de unidad, un punto muy importante de quiénes somos, cuál es la verdadera identidad de nuestro país. ¿Es un país foráneo a la originalidad de las Américas, o dónde encontramos la originalidad de Así es, José, y lo que dices es algo tan importante y que puede llegar a ser otro tema para Mesa de Barrio en el futuro. Pero estamos llegando al final de este programa. Yo quisiera las últimas 2 palabras de cada uno de ustedes, Margarita y José, apenas unos segundos. Margarita. Solamente agradecerte, Roberto, solamente mi Yatayquén a este espacio, y bueno, que ahí con José y los pueblos originarios sigamos caminando en la huella ancestral de nuestros jóvenes, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Así que un Yatayquén enorme para todos. José, las últimas palabras son tuyas. Mucha fuerza, Margarita, que persistas y tenga toda la fuerza. Yatayquén, Chon. Mamatun Jajón, en taíno, y Ñaungoa en Mohawk. Ñaungoa, muchas gracias. Y así terminamos esta edición. Y gracias al programa, gracias por poder expresar. Muchísimas gracias a todos ustedes, bendiciones para todos y siempre adelante, como decimos aquí.
Esto es Mesa de Barrio. Esto es un Mesa de Barrio de ideas, un comentario de ideas, comentarios de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net.